La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Vamos a ver el Salmo 37. Así que les pido que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 37. ¿Después del 36? Sí, y antes del 38. Entonces, Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hermanos, ¿saben qué? Cuando partimos, yo les decía de tener esta mirada que Dios tiene. Y nosotros tenemos que, yo creo que tenemos que no sé si estará bien dicho, redefinir la concepción personal que tenemos del tiempo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque, si existe un ser en el universo al cual los impíos, los malignos, lo tienen hasta aquí, es Dios. Nosotros formábamos parte de ese conjunto de los malignos. Y sin embargo, Él, hasta el día de hoy, ha esperado pacientemente y no ha destruido la tierra. Va a llegar un día en que eso se va a terminar. Pero cuando el Señor nos está diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, si Él es capaz de esperar, siendo que la mayor ofensa la sufre Él, nosotros también, hermanos. Nosotros no tenemos que impacientarnos a causa de los malignos, ni tenemos que tener envidia de los que hacen iniquidad. A veces miramos, hermanos, le doy gracias al Señor, que esto ya no me pasa tan seguido. La verdad es que el Señor ha tenido un trato conmigo, con esto. Pero yo antes miraba a los malignos y yo sentía envidia. Yo sentía envidia porque les iba bien, porque desde mi mirada tenían lo que necesitaban, no tenían problemas. ¿Qué pasaba y por qué? Si yo servía al Señor, que aquí, que allá. Pero hermano, se me olvidaba algo que es tan básico, que es que los malignos están condenados y yo no. El mayor problema que el hombre tiene en mí, en usted, en el Hijo de Dios, está solucionado. Entonces, no hay razón, hermanos, para tener envidia de los malignos, ni para impacientarnos a causa de ellos. Este salmo, hermanos, habla mucho acerca de esperar. Nos vamos a dar cuenta que lo nombra un montón de veces. Y en general, hermanos, en los salmos, Dios nos está diciendo, espera y ve que soy el Señor, espera. Dios nos demanda que seamos pacientes. Y miren el verso 2, y nos dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se caerán. Por eso les digo, hermanos, que nosotros tenemos que redefinir nuestro concepto del tiempo, porque el Señor dice pronto. Él dice, porque como hierba serán pronto cortados. Y en nuestra cabeza, en la cabeza del César, dice, yo pienso
para mí pronto es ahora, ya, en este momento tiene que ser cortado, en una semana más tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Y hermanos, para Dios pronto puede ser el momento en que esa persona muera. Y si ese maligno muere a los 90 años, por eso les decía, hermano, nuestro concepto del tiempo. Y cuando Dios nos dice, espera hasta el final. Espera hasta el final. Porque para Él, amados, para Dios, nuestra vida es importante. Pero si nosotros pensamos en la eternidad, y la eternidad la vamos a pasar con Él. Bajo esa mirada Él nos dice, ¿sabes qué? No te impacientes por causa del maligno, que a ti no te cause nada. Tú sigues en lo que estás. Tú sigues sirviéndome. Porque ellos van a ser consumidos y ojo, pronto. Por eso les digo, hermanos, para Dios pronto puede ser al término de la vida de una persona. Y sí, pues esa persona puede, quizás en 10 años, quizás en 90 años. Porque, aparte que, hermanos, nosotros no sabemos si ese maligno que hoy puede estarnos afectando, el Señor lo llame. El Señor lo transforme. Que a causa de aquello que ese maligno está haciendo conmigo, Él sea llamado a arrepentimiento. Y Dios lo salve. Son cosas que nosotros en lo inmediato no conocemos. El verso 3 y 4 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confiar, hermanos, confiar en Dios, confía en Jehová y haz el bien. Depositar nuestra vida completa en Él. Confiar que lo que Él está haciendo es bueno, que siempre es bueno para nosotros. Depositar completamente nuestra vida, vivir por fe, deleitarnos en Dios completamente. Hermanos, cuando yo me deleito en algo, yo aprecio, yo disfruto, yo amo eso en lo que me deleito. Cuando estaba en Arica, estoy hablando hace 25 años más o menos. Sí, claro. Teníamos en la casa un cibercafé. Y esa cosa la terminamos transformando en un game center que se llama. Y yo jugaba un juego que se llamaba World of Warcraft. Jugué esa cuestión como por 3 años aproximadamente. ¿Saben, hermanos, que yo me sabía absolutamente todos los parámetros de los personajes? Sabía para qué era cada función, sabía cómo funcionaba cada monito. Y para saber eso, había que dedicarle 12 a 14 horas al día a la cuestión. Claro, como yo estaba en el ciber, estaba sentado frente a un computador, podía. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo me deleitaba en eso. Entonces, cuando el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová, yo, el César, tengo que transportarme para allá. Yo necesariamente tengo que pensar en eso. Porque digo, si yo en eso, porque hermano, yo leía páginas web, yo buscaba información, veía videos en inglés y pasaba horas y horas y sabía la mecánica del juego, la mecánica de los personajes, sabía qué es lo que había que hacer en distintas etapas hermanos, estaba impregnado de eso en mi sangre, en mi corazón. Me deleitaba en esa cuestión. Gracias a Dios Él me sacó, me libró de toda esa lecera. Pero claro, cuando la Biblia me dice deleítate, yo tengo que ir para allá y digo, chuta, eso para mí era deleite. Esa dedicación, ese tiempo, ese esfuerzo que yo ponía, ese disfrute que yo sentía por eso, es lo que Dios espera de mí para con Él. Que yo me deleite en Jehová de esa manera. Que Él sea mi completo deleite.
que mi comunión, que mi oración, que mi tiempo en la escritura, que mi tiempo en el estudio, lo disfrute, que disfrute conocerlo a Él, que disfrute saber más de Él, saber qué es lo que Él dice de mí, saber qué es lo que Él me manda. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, cuando yo me deleito en algo, yo sé cómo funciona ese algo. Y como me deleito en eso, mi corazón tiene la tendencia, yo quiero eso. Les voy a dar un ejemplo del juego, perdonen, pero es que trato de hacerlo práctico. Resulta que en este juego famoso, habían unas cosas que eran las monturas. Tu personaje se subía en una montura y podía atravesar continentes, volaba, y había unos dragones, unas cuestiones, un montón de cosas. Resulta que era tanto lo que yo quería esas monturas que pasaba horas jugando porque yo quería esa montura y finalmente conseguía el oro, hacía las misiones, todas las cuestiones. Tenía la montura y decía, chuta, qué bacán. Esto es lo que yo quería. Pero tenía que ver con el juego. Se me concedía la petición, el juego concedía la petición de mi corazón porque tenía que ver con eso. Eso es lo que mi corazón quería. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Si yo conozco a Dios, hermanos, y yo me deleito en Él, yo voy a entender y voy a comprender y voy a querer lo que Él quiere para mí. Y eso es lo que voy a amar. Y esas son las peticiones que van a estar en mi corazón, no las cosas de afuera. Porque claro, como me deleito en Él, como lo conozco en Él, como lo conozco a Él, no sé, Señor, quiero estrechar mi relación contigo, Señor, quiero tener más tiempo de oración, pero yo no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Interviene en mí, pero yo realmente lo quiero. ¿Por qué? Porque claro, como me deleito en Él, empiezo a leer, empiezo a entender y veo cómo es que Él se comunica conmigo. Entre la escritura y la oración, por poner algunos ejemplos. Pero lo que les trato de decir es que las peticiones de mi corazón sí o sí van a estar alineadas con aquello en lo cual me deleito. En este caso, si yo me deleito en el Señor, si yo me deleito en Dios, si yo me deleito en Cristo, mis peticiones van a estar alineadas con Él, con lo que Él quiere para mí. Y yo no voy a tener problema. Y cuando lo reciba, voy a estar tan contento. Voy a estar agradecido. Confiar en Él, hermanos, y hacer el bien. Yo sé, tal vez me ha pasado a mí, hermano. Cuando estoy pasando una situación compleja, difícil, que afecta mi persona, mi ser, mi carne, mis deseos, a veces me cuesta confiar. Me cuesta confiar que Dios va a sacarme adelante. Porque, ojo hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo también voy a alargar mucho con los paréntesis. Nosotros tenemos la tendencia a pensar de que Dios tiene que hacer aquello que yo quiero que ocurra. Estoy en Dios, estoy en Cristo, tengo un deseo y a veces pienso también que esto es como una especie de moneda de cambio. O sea, si me deleito en Él, ¿qué significa deleitarse? No me estoy deleitando, ¿qué? Me estoy deleitando porque voy el domingo, porque voy a la reunión de oración. Hermanos, bueno, ya lo dije, pero cuando yo me deleito en algo, yo quiero entender todo lo que ese algo tiene. Porque es mi deleite, yo lo disfruto. Un deportista, hermanos, por decir algo. Un deportista de alto rendimiento, no sé. El tipo, la persona que es deportista, disfruta ese deporte. Por lo tanto, él viene y conoce todo lo que tiene que ver con el deporte, no sé, los futbolistas.
me tocó hacer esta cosa del mundialito y tuvimos que hacer una inauguración y me acuerdo que fue un caballero y hizo ellos le llaman una clase magistral. Y él le hablaba a los muchachos acerca de que lo más importante en el fútbol era el toque, el pase. Entonces resulta que un futbolista toda su vida, como es su trabajo, pero él disfruta haciendo eso, toda su vida pasa practicando cómo hacer un buen pase. ¿Cómo hacer un buen pase? ¿Cómo hacer un buen pase? ¿Cómo hacer un buen pase? Y claro, yo los miraba y decía, cada vez que entran a la cancha, están 20 minutos haciendo un calentamiento, están haciendo pase, haciendo pase, haciendo pase. Cuando hacen un entrenamiento, haciendo pase, haciendo pase, haciendo pase. Los tipos están totalmente y absolutamente inmersos en esto. Conocer a Dios y deleitarnos en Él es lo mismo. Señor, ¿qué quieres? Señor, lléname con tu Espíritu Santo. 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 Señor, quítame este pecado. Señor, líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame del mal. Conocer las Escrituras, qué es lo que Cristo dijo, qué es lo que Él habló. Eso es deleitarnos en Él. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él, y Él va a hacer. Él va a hacer. Ahora, cuando les hablo del tiempo, cuando les hablo de la mirada que Dios tiene, posiblemente yo hoy día en la tierra tengo un problema, el que sea, muy difícil. Me voy a ir a la vida de nuestros hermanos que los persiguen, ¿ya? Para que no pensemos ninguno de nosotros. Un hermano en Vietnam. Le quitaron todo, lo persiguieron, anda arrancando, la está pasando pésimo. Y él confía en Dios que Él va a hacer. Finalmente, este hermano llega al último día de su vida y las personas que le hicieron daño, nadie vio si hubo juicio o no, no hubo ninguna retribución, pero él terminó muriendo en Cristo. Hermanos, yo les aseguro que cuando ese hombre resucite, Dios va a hacer justicia y va a tomar a todos aquellos que le hicieron daño y los va a juzgar. Si esos hombres se arrepintieron, gloria al Señor, porque van a estar con aquel que sufrió, van a caminar juntos, y el que sufrió los va a ver y se va a alegrar y va a decir: todo lo que hice tuvo fruto. Pero si no, va a decir: mi Dios hizo justicia. Mi Dios hizo justicia. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, puede ser que Dios lo haga aquí, hoy, en esta tierra. Es posible. Pero yo de verdad, hermanos, Él va a exhibir a todas las naciones, a sus justos, un día. Un día, hermanos, todos los seres que han atravesado esta tierra, durante toda la historia, van a ver a los hijos de Dios y los van a mirar y van a decir: yo a ese le hice daño, yo a ese lo traté mal, yo a ese le quité todo, yo hice todo lo posible por aplastarlo, y Dios lo tiene a su lado. Dios va a exhibir nuestra justicia, hermano. Él la va a exhibir como la luz y tu derecho como el mediodía. Va a ser notorio, amados. Se va a ver. Se va a ver. No va a quedar indiferente absolutamente para nadie.
El 7 del 7 al 9 dice, guarda silencio ante Jehová, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, nosotros siempre queremos alegar nuestra causa delante del Señor, porque es natural, nos parece injusto lo que nos está ocurriendo. Nos parece que están actuando de manera impía, claramente. Pero el Señor aquí nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar en Él. No te alteres, tranquilo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Hermanos, Dios está esperando que nosotros no actuemos de una manera que no corresponde. Porque Él es el que hace justicia. Él es nuestro vengador. Él es el que exhibe nuestra justicia. Y finalmente, porque los malignos y los pecadores van a ser destruidos. Y esto, amados, nosotros, los hijos de Dios, lo sabemos. Nosotros sabemos que el impío que no se arrepiente va a ser destruido. Después voy a leer un texto que está aquí mismo. Pero lo que ellos van a vivir va a ser horrible, hermanos. Va a ser horroroso. Va a ser sumamente terrible. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Espera. Confía en mí. Espera que yo voy a hacer justicia. Porque ellos van a ser destruidos. Tú no. A ti te espera otra cosa. Contigo hay otro motivo. Contigo hay otro fin. El mismo Salmo lo dice un montón de veces. A ti te espera algo extraordinario. Que lo que ellos hagan, tú no reacciones con ira, tú no reacciones con maldad, no te apresures a hacer algo malo en contra de ellos, porque yo soy el que va a tomar la venganza. Ellos van a ser destruidos. Hermanos, nosotros no vamos a ser destruidos, ellos sí. Y no solamente van a ser destruidos, van a ser castigados, y no una vez, por la eternidad completa. El verso 10 y 11. Pues, por eso les digo, hermano, que nuestra concepción del tiempo tiene que cambiar y tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Miren la palabra, la frase que usa Dios. Pues de aquí a poco. Y para nosotros el concepto de poco o de poco tiempo son días. No va más allá de eso. En el caso de una persona, para nosotros poco son algunos días. Y sin embargo, la vida de un hombre malo, del maligno, puede durar 90, 100 años. Y a nosotros nos parece que eso es una cantidad inmensa de tiempo. Pero para Dios, eso es un soplo, es un grano de arena en el mar, en medio de la eternidad. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Si se fijan, hermanos, aquí el Señor está hablando de la eternidad, de lo que viene después. El maligno va a ser destruido, no va a tener heredad, pero los mansos heredarán la tierra. Y
¿Saben qué? Me llama súper harto la atención la frase se recrearán en abundancia de paz. Vamos a vivir una paz tan grande que lo único que vamos a hacer va a ser recrearnos. Y yo pensé harto en esto. ¿Qué quería decir? Cuando tenemos paz, que nosotros en nuestro Chile, en nuestro occidente, vivimos en paz. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en paz? Salimos de vacaciones, vamos por aquí, vamos a ver un show artístico, nos recreamos, nos entretenemos. Esto que voy a decir ahora es pura ficción, es producto de mi imaginación. Pero como vamos a estar en el cielo y va a abundar una paz que ninguno de nosotros puede describir, y dice que nos vamos a recrear en abundancia de paz, la Escritura dice que Dios tiene preparado para sus hijos cosas que no han entrado en el corazón del hombre. O sea, el hombre lisa y llanamente no tiene la capacidad de imaginárselas, las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Ningún ser humano puede imaginarse. Y yo en mi limitada cabeza, de repente pienso, chuta, en momentos de paz, uno disfruta, no sé, vas a un museo, vas a ver espectáculos musicales que a ti te gustan, vas a ver, no sé, un ballet, vas a una ópera, vas a ver, qué sé yo, el concierto de algún artista que tú disfrutas, sales a comer, visitas, conoces lugares. Hay paz. En guerra esa cuestión es imposible, pues, hermanos. No se puede. En guerra los teatros son destruidos, cualquier lugar de recreación los destruyen porque es guerra, son de edificios. Es cosa de mirar la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió. Y yo creo, hermanos, que en la eternidad van a haber espectáculos que jamás nos hemos imaginado. Que obviamente todo eso va a tener que ver con la gloria y la adoración de nuestro Dios. Pero nosotros los vamos a disfrutar. Porque va a haber una abundancia de paz que aquí en esta tierra no la hemos experimentado jamás. Y nos vamos a recrear en ella, va a ser entretenido, lo vamos a disfrutar. No sé, se me acaban las palabras para poder transmitirlo, pero va a ser algo extraordinario. Del verso 12 al 15 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. O sea, el impío está imaginando como diantre hacerle daño al justo, porque dice, no, esta cuestión no puede ser. El impío maquina en su corazón y en su mente cómo dañar al justo, cómo dañar al Hijo de Dios. Nuestro mayor ejemplo, hermano, fue Cristo Jesús. O sea, cómo los fariseos se reunieron y todo, hicieron todo lo posible para que finalmente fuera a la cruz, y los tipos así no soportaban cuando Jesús les hablaba. No lo soportaban. El impío no soporta cuando uno le dice que va camino al infierno, que es un pecador. No lo soporta, hermano. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Por eso, hermanos, insisto en lo que les decía, nuestra concepción del tiempo. Dios mira que el impío maquina contra el justo, empieza a rechinar los dientes, empieza a pensar cómo diantre hacerle daño al justo. Dios lo observa y se ríe. Se ríe porque sabe que viene su día. O sea, el Señor dice, ¿sabes qué? Ya son dos posibilidades aquí. Que Dios está pensando en que viene el día en que Él va a reaccionar, o en que viene el día en que el impío se va a tener que enfrentar al rostro de Dios. Entonces, claro, para Dios se ríe del impío. Se burla de él cuando quiere dañar al justo, porque sabe que viene la destrucción y el impío no lo entiende, no lo ve. Los impíos
desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El impío está dispuesto a matar al justo. Cristo Jesús es el ejemplo. Pero dice que esa espada va a entrar en su mismo corazón. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, hermanos. De verdad no lo sé. Yo he leído algunas cosas de cómo va a ser la ira de Dios, de que cuando los cielos salen corriendo, cuando se habla de que el gusano nunca termina de comer, de que el fuego nunca se va a apagar. Pero yo cuando leo esto tengo la sensación de que Dios va a tomar una venganza frente al impío que le va a decir una cosa como esta: tú hiciste esto, tú quisiste hacer esto, o hiciste literalmente esto con él, vas a recibir lo mismo y peor. Y si el impío enterró una espada sobre el justo, Dios va a tomar esa espada y al impío, estando vivo, le va a hacer sentir el dolor de esa espada en su corazón. Hermanos, cuando la Escritura dice que Dios es un Dios de guerra, cuando la Escritura dice que Jehová es Jehová de los ejércitos, cuando la Escritura dice que Él va a tomar venganza, cuando la Escritura dice que Él va a derramar su ira, yo creo que esta descripción se queda corta, hermanos. Se queda muy corta en lo que va a ocurrir con el impío. La cosa no va a ser livianita, no va a ser por encima nomás. Dios va a hacer justicia sobre aquellos que quisieron y que dañaron a los justos. Y Él espera y nos dice a nosotros que esperemos en Él y que confiemos. Y que lo mismo que el impío hizo, va a caer sobre Él y Dios se va a preocupar de que el impío lo experimente, lo sienta y lo sufra de peor forma a como lo vivió el justo. ¿Por qué? Porque cuando el justo enfrenta esto, tiene la esperanza, tiene el soporte, tiene el aliento de Jehová sobre su vida, hermanos. Es sumamente diferente enfrentar la persecución sin Cristo que enfrentar la persecución con y en Cristo. Es muy distinto. Más encima, no es lo mismo, hermanos, que un hombre te haga daño a que Dios mismo te haga daño. No es lo mismo, amados. No es lo mismo. El verso 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Saben qué, hermanos? Para Dios, lo que nosotros podamos tener aquí, en esta vida, no creo que sea irrelevante, pero su importancia es mínima. Él dice, mejor es lo poco del justo, porque lo importante es que es justo, no lo que tiene, que lo mucho que puedan tener muchos pecadores. Comparativamente para Dios, un justo con poco es más valioso y importante que muchos pecadores con mucho. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. A mí no me ha tocado experimentar quebrarme un hueso, hermano. No sé cómo es. Me imagino que es doloroso, hermano. Pero yo, mi fantasía y las cosas que veo, no sé cuántos han visto la serie Stranger Things. ¿No? ¿La ha visto ya? Hay unas escenas, hermanos, en la 4ª temporada. Es bien oscura la serie, no vamos a decir que es livianita, pero quiero tratar de graficar la cuestión.
¿Saben que cuando aquí dice que pero los brazos de los impíos serán quebrados? ¿Saben? Yo leí eso y para mí, mi cabeza se fue a esta escena, sí o sí, donde de repente en una escena a un tipo se supone que es como poseído, pero lo levantan así en el aire y muestran en la escena cómo se quiebran los brazos y las piernas. Y yo cuando vi eso quedé así, quedé impactadísimo, hermano. Finalmente es un mono, no es la persona, pero toda esa cuestión es plástica, pero muestran y el tipo tiene un brazo para acá, esta cuestión para acá, total y absolutamente quebrado. Nosotros, hermanos, yo tengo que mejorar y corregir mi mirada de Dios. Él dice que le va a quebrar los brazos a los impíos. Sus brazos serán quebrados. Quizás no en esta vida. Por eso también les digo, cuando Él dice que se ríe del impío porque sabe lo que viene su día, Él está esperando. Hermanos, si Dios es capaz de esperar milenios, esperando que los hombres se arrepientan y sabiendo que hay hombres que no se van a arrepentir, y va a llegar la condenación, y va a llegar el día de la venganza, y Él le va a quebrar los brazos. Hermanos, va a ser terrible para esos hombres sufrir estas cosas. Por eso Él nos dice, ¿sabes qué? Que el impío y su maldad te resbale. Sé capaz de confiar en mí y esperar en mí, y que lo que el impío y el malo te hagan, deleítate en mí. Deleítate en mí, yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Pero claro, cuando yo me deleito, insisto, yo conozco, yo disfruto eso y mi corazón se alinea con eso, con lo que me estoy deleitando. Entonces mis peticiones tienen que ver con mi deleite, no conmigo. Y si Dios es mi deleite, Él me va a mostrar cuáles son las cosas que yo necesito y que Él disfruta y que con las cuales yo me alineo con Él. El 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Hermanos, Él dice que conoce cada uno de nuestros días. Él conoce nuestros días, hermanos. No vamos a ser avergonzados en el día del mal tiempo. Y vamos a ser saciados en el día del hambre. Dios sabe que nos hacen daño. Dios sabe que la pasamos mal. En el mundo sufriréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, esperad en Él, esperad en mí. Él conoce nuestros días. Hermanos, Él nos va a saciar. Y saben que cuando yo leí esto yo me emocioné. No por mí. Me emocioné por los hermanos que nosotros vemos que los persiguen y que la pasan recontra mal. Dios se preocupa de saciarlos, hermanos. Dios se preocupa de saciarlos y de no avergonzar, de que no pasen vergüenza en el día malo. Y cuando hablo de vergüenza, no me refiero a vergüenza con los hombres, hermanos. No me refiero a eso. Para Dios, el justo es perfecto. Frente a Él, nosotros no pasamos vergüenza. Estamos en Cristo. Frente a Él no pasamos vergüenza. El impío sí. El impío sí. El impío se va a querer esconder
el día que tenga que enfrentarse al rostro de Dios. Pero el justo no. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. Estamos en Cristo Jesús. El 20, más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. Obviamente los impíos van a perecer. La grasa de los carneros era lo que se quemaba, hermanos, en el patio, en el altar del sacrificio. Y se consumía hasta que se hacía humo la cuestión. A eso se está refiriendo el Señor. Los impíos van a sufrir hasta que se hagan humo. Y lo van a volver a pasar. Y lo van a volver a pasar. Y lo van a volver a pasar. Hermanos, el sufrimiento del impío no se va a acabar. Va a ser por toda la eternidad. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Aquí hace la contraposición. Cómo se comporta el impío y cómo se comporta el justo. El justo es dadivoso. El impío es un aprovechador. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Hermanos, los benditos. La Escritura dice que él va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Y esta tierra nueva va a ser la herencia de los benditos de él. O sea, nosotros vamos a heredar esta nueva tierra. ¿Cómo va a ser? Existen algunas descripciones en la Escritura, pero va a ser algo maravilloso y extraordinario. Por eso Él nos dice que nos deleitemos en Él, que tengamos nuestra mirada en Él, que esperemos en Él, que confiemos en Él, que no nos desesperemos. Porque tenemos una herencia que es extraordinaria y es maravillosa y va más allá de lo que hoy día nosotros vemos, conocemos y entendemos. Nos esperan cosas extraordinarias, hermano. Cosas extraordinarias que no nos imaginamos. Y a mí se me olvida que me esperan cosas extraordinarias. De verdad que se me olvida. Y me concentro aquí, en el ahora, en mi ombligo, en mí, en esto que estoy viviendo como que si fuera lo único que hay. Cuando hemos sido llamados a algo más extraordinario que nosotros mismos y que lo que vivimos aquí. El 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, el Señor ordena nuestros pasos. Él ordena nuestra vida. Él sabe por dónde andamos. De hecho, Él sabe cuándo vamos a caer. Y este verso, hermanos, el 24, es muy lindo. Dice, cuando el hombre cayere, Dios asume que vamos a caer. Y eso lo encuentro maravilloso. Él sabe, dice, cuando el hombre cayere. No lo dice como cayó, como una sorpresa, como que, chuta, no tenía idea que iba a caer. No dice, cuando el hombre cayere, porque va a ocurrir, no quedará postrado. No vamos a quedar en el suelo, hermanos. No vamos a quedar botados sin posibilidad de caer, de levantarnos. Vamos a resbalar, vamos a caer. Y no va a quedar postrado, porque Jehová sostiene nuestra mano. Él no va a dejar que quedemos ahí, tirados. No lo va a permitir. Él sabe que vamos a caer y nos va a sostener cuando resbalemos. Va a sostener nuestra mano y nos va a decir, ya guachito, párate, vamos,
sigue adelante. Si yo sabía que esto iba a pasar, para mí no era extraño. Pero como estás sostenido de mi mano, como yo te sostengo, no voy a dejar que quedes ahí botado. Porque yo soy el que te sostiene. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El salmista ha vivido un montón de tiempo y dice, ¿saben qué? No he visto ningún justo desamparado. No he visto ninguno que no tenga algo. Es más, en todo tiempo tiene, hermanos, en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en el tiempo de la abundancia y en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo cuando nos da la sensación de que no tengo nada, tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Hermanos, esta promesa la descendencia, hermanos, de los justos va a ser para bendición. Eso es lo que dice nuestro Señor. Aunque a nosotros hoy nos pudiera parecer que no es así, pero van a ser para bendición siempre. Dios se va a preocupar de eso. Dios se va a preocupar de que nuestra descendencia bendiga al resto de alguna manera. Él tiene esos cuidados de nosotros, de sus hijos. Y en eso tenemos que estar tranquilos, tener paz, esperar en Dios, confiar. Nuestra descendencia va a ser para bendición. Y cuando resbalemos, hermanos, no vamos a quedar tirados. Y tener misericordia en todo tiempo. Y prestar. Hermanos, cuando tenemos mucho, la provisión viene del Señor. Cuando tenemos más o menos, la provisión viene del Señor. Cuando tenemos poco, la provisión viene del Señor. Cuando no tenemos nada, la provisión viene del Señor. Si siempre viene de Él. Si el tema es nuestra actitud, cuando yo soy justo, ¿cómo actúo y cómo reacciono? ¿Actúo con misericordia con el otro? ¿Soy capaz de entregar, de dar, de prestar? Y si no devuelven, Él se tendrá que arreglar con Dios. ¿Me entienden? Apártate del mal, dice el verso 27, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Hermanos, para el hombre es imposible por sí mismo apartarse del mal y hacer el bien. Pero con nosotros ocurrió algo distinto. A nosotros nos sacaron de las tinieblas, nos pusieron en la luz, nos hicieron una nueva criatura. Cristo vino a vivir en nosotros. Nosotros sí podemos apartarnos del mal. Apártate del mal. Conscientemente, hermanos, apartémonos del mal. Si conocemos las Escrituras, vamos a saber qué es lo que a Dios le parece mal. Y conscientemente nos vamos a apartar de ello. Vamos a hacer el bien. Viviremos para siempre. A mí, este salmo, hermanos, en particular, a mí me ha hecho pensar mucho en el concepto del tiempo. De verdad que sí. De mi mirada del tiempo. De mi mirada de cómo yo veo el tiempo, cómo miro la eternidad, cómo la entiendo. Cómo yo entiendo los tiempos de Dios. Y mis tiempos.
¿Cómo, cuándo es que Dios va a aplicar justicia? ¿En qué momento? Porque yo quiero que las cosas se hagan hoy, ahora. Y después dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. O sea, Dios jamás nos va a desamparar. Para siempre serán guardados, hermanos. En medio de la circunstancia que sea, seremos guardados, pero para siempre. Para siempre. A mí me cuesta tratar de explicar el concepto porque no... ¿Qué es para siempre? Claro, lo puedo decir, para siempre. Pero en mi cabeza no entra, pues, hermano. Sí, claro, si mi concepto de tiempo es, con suerte logro pensar en el mes que viene. Y para siempre es un concepto tan grande, tan amplio. Vamos a ser guardados. Vamos a ser guardados para siempre. Y dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Esto también, hermano, yo lo encuentro fuertísimo. La descendencia de los impíos va a ser destruida. La descendencia de los santos será para bendición. Pero la descendencia del impío va a ser destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La tierra, hermanos, va a ser nuestra herencia. Y va a ser una nueva tierra. No va a ser esta tierra que conocemos. Que si hoy día nos sorprende algunas cosas o gran parte de ella por su belleza, por todo lo que hay, por todo lo que hace. La nueva tierra va a ser extraordinaria, va a ser mucho mejor que esta. Y vamos a heredar esto para siempre. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hermanos, si yo me deleito en Jehová, si yo me deleito en Dios, y yo entiendo que aquí están sus palabras, aquí está lo que Dios tiene definido y revelado para el hombre, yo voy a conocerlo a Él. Voy a conocer su ley, voy a conocer sus mandatos. Por lo tanto, su ley va a estar en mi corazón. Su palabra va a estar en mi corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Hermanos, hay una relación directa entre el conocer la palabra de Dios y el que nuestros pies no resbalen. Eso es lo que está diciendo aquí. Mientras yo conozco su ley, mientras yo conozco su palabra, mientras yo más me inmerso en su escritura, mis pies no van a resbalar porque su ley va a estar en mi corazón. Entonces, cuando venga la tentación, cuando venga el problema, la ley de Dios, su palabra va a venir a mí y voy a decir, por esto, esto está aquí, esto está acá. Sus promesas van a estar en mi mente. Voy a estar firme frente a la posibilidad de resbalar. Pero si me da lo mismo esto, voy a resbalar todo el tiempo, pues, hermano. Siempre voy a estar con esta tendencia y no voy a poder mantenerme firme. Acecha, el verso 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Miren, hermano, lo que el impío trata, pues, hermano. Si el impío trata de destruir al justo, ve a un justo y trata de, como sea, de destruirlo. Yo creo que varios de los que están aquí lo han experimentado de una u otra manera. ¿Me entienden? Tratan de destruirlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Hermanos, el impío puede llegar a destruir nuestro cuerpo. Es cierto. Pero el impío no podrá destruir nuestra alma ni nuestro espíritu. No lo va a poder destruir.
eso lo tiene 100% guardado el Señor. Y cuando ellos nos juzguen por lo que sea, para Dios ese juicio no tiene ninguna validez. Porque el juicio válido para Él es el de Él. Y en eso tenemos que estar tranquilos, amados. Yo no sé qué podamos vivir el día de mañana. No lo sé. Pero tenemos que esperar en Dios y confiar en Él. La circunstancia que sea, Él nos va a mantener firmes y guardados. Cuando dice que no nos va a entregar en sus manos, Jehová no lo dejará en sus manos. El impío no puede hacer lo que quiera con nosotros. No puede, por más que lo intente. Yo conozco, hermanos, historias de hermanos nuestros que pasaron 25, 30 años en la cárcel. Y la pasaron mal. Intentaron matarlos de un montón de formas. Y no murieron. No murieron. Es verdad, su cuerpo está sumamente dañado. Es cosa de leer la descripción del apóstol Pablo cuando dice azotado muchas veces, maltratado, con piedras. O sea, yo estoy seguro que nosotros miramos a Pablo y su cuerpo tiene que haber sido con una cantidad de cicatrices que no nos imaginamos. Pero no murió. Y estos hermanos, hay uno en China que hoy, tengo el libro ahí en la casa, pero la pasó pésimo, pero no murió. No murió y finalmente salió de la cárcel. Y ese hombre sigue levantando iglesias, sigue predicando, sigue yendo a predicarle a los chinos. Sigue en la misma. Entonces, yo veo esa historia y claro, Dios no les entregó la vida a los impíos, por más que intentaron un montón de formas. Finalmente nuestra vida es Dios el día que decide en qué partimos y la manera en que lo vamos a partir. Hay apóstoles que nosotros leemos que fueron partidos en dos. Hay apóstoles que murieron a espada. Yo estoy seguro, hermanos, que esos hombres no sufrieron. Leamos la descripción del Esteban. Sí. Lo estaban apedreando, o sea, piedrazo limpio. Y de repente él vio los cielos abiertos. Y él dijo, ¡oh, veo al Hijo del Hombre! ¿Qué me importan los piedras? Estoy viendo a Dios mío, estoy viendo el cielo, estoy viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, en esos momentos, hermanos, Dios hace algo que para nosotros es imposible y seríamos capaces de enfrentar el dolor, la angustia. Y sabe, claro, nosotros decimos, ocurre un milagro, pero debería ser lo natural, porque como hemos leído hasta aquí, esperamos en Él, nos deleitamos en Él, no reaccionamos contra el impío, sabemos cuál es el final del impío, entendemos que el impío finalmente no nos puede dañar porque sí, no pueden tomar nuestra vida hasta que Dios diga. Y esperamos confiadamente en Él, con esperanza. Eso es lo que nos está hablando todo este salmo. El verso 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Miren, hermanos, esta es una promesa que es requete recontra para el futuro. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para... Dice, lo vas a ver cuando sean destruidos los pecadores. O sea, es una promesa futura. A eso hemos sido llamados a esperar, hermanos. Cuando el Señor nos dice, espera en Jehová, esto es lo que Dios está pensando. El problema es que, insisto, esperamos un ratito. Creemos que esperar es
esperar el ahora, esta semana, ya este mes, pero no como... Hermanos, hemos ido a esperar hasta que los pecadores sean destruidos. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vas a ver que vas a heredar la tierra. ¿Y cuándo va a ser el día en que los pecadores van a ser destruidos? Cuando el Señor regrese. Y ese día y esa hora, ninguno de nosotros la sabe. Pero va a llegar y va a ser cierto. Y ahí, cada uno de nosotros vamos a ver cómo vamos a heredar esta tierra nueva que el Señor va a hacer. Pero hemos sido llamados a esperar, a confiar en Él, a no tener nuestra mirada aquí, en nuestra circunstancia, en lo que nos rodea, sino que a deleitarnos en Él. Y el 35, vi yo al impío sumamente enaltecido que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Es como que el impío era como una rama que por su fuerza trataba de destacarse entre medio, como laurel verde, así chuta, se veía, pero súper lindo, y de repente desapareció. Y ya no estaba, y ya no fue hallado, hermano. Dios se preocupó de destruirlo. El 37 considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hermanos, para nosotros hay un final dichoso. No nos concentremos, insisto en esto, no nos concentremos en la circunstancia actual. Todo lo que vivimos nos ayuda a bien. Todo. Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Nuestra mirada tiene que estar puesta allá, tiene que estar puesta en el futuro, tiene que estar puesta en Dios, porque hay un final dichoso para el justo. Hay un final de paz. Nos vamos a recrear en abundante paz. Pero hoy día, claro, hoy día las cosas nos afectan, hoy día. Pero, hermanos, Dios nos manda a esperar, Dios nos manda a confiar en Él, a creer en Él, a depositar nuestra vida en Él. El 38, más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¿Cómo explicarle esto a los hombres, hermano? Que van a ser destruidos, no van a tener posteridad, van a desaparecer, van a ser totalmente olvidados. Y hermanos, los justos, vamos a estar con Dios. Y el Señor no se va a olvidar de nosotros y nos va a entregar todo su carácter, todo lo que Él es, vamos a eternamente. Y el verso 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Él, hermanos, Él es nuestra fortaleza y la salvación es de Él. Le pertenece a Él nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es nuestra fortaleza. Él nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a libertar de los impíos por cuanto esperamos en Él. Por cuanto esperamos en Él. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, amados. Ese es el llamado. Esperar en Cristo, esperar en Dios. Hermanos, Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que necesitamos. ¿O usted cree que Él no sabe? ¿No sabe lo que necesitamos? Y nosotros
¿Nos deleitamos en Él? ¿Es un deleite conocernos? ¿Es un deleite leer la Escritura? ¿Es un deleite orar? ¿Es un deleite para mí tener comunión constante con Él? Porque cuando eso ocurra, yo les aseguro que nuestro corazón se va a alinear con el corazón de Dios. Vamos a querer lo que Él quiere. Y como nosotros vamos a querer lo que Él quiere, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Porque mi corazón está alineado con su corazón. Porque me he deleitado en Él. Él es nuestra protección. Él tiene nuestra vida guardada en sus manos. No va a dejar que quedemos postrados el día que resbalemos. No lo va a permitir, hermanos. Nos va a levantar. Nos va a levantar y nos tiene prometida una tierra nueva. Una herencia que ninguno de nosotros logra imaginársela, por más descripciones que leamos. Amén. Que el Señor les bendiga.